Hola y bienvenidos al video tutorial del Departamento de Recursos de Desechos del Condado de Riverside, para el programa de desviación de desechos de construcción y demolición, o CID. En este video explicaremos cómo completar el reportaje de reciclaje, formulario C, su proceso, requisitos y expectativas. Por favor visite nuestro sitio web para encontrar una copia descargable del formulario C y otros documentos, recursos útiles e información de contacto. El programa de desviación de desechos de CID es un programa del condado diseñado para cumplir con AB 939 y la sección D, Conservación de Materiales y Eficiencia de Recursos del Código de Construcción de Cal Green. El requisito pide que solicitantes desvían un mínimo del 65% de los materiales de CID, del total de desechos generados por la construcción o demolición. Todos que soliciten un permiso dentro del condado de Riverside serán requeridos por el Departamento de Construcción y Seguridad a comunicarse con el Departamento de Recursos de Desechos, para determinar si el solicitante deberá cumplir con el programa de desviación de desechos de CID. Cumplimiento con el programa se completa en dos partes, por medio del formulario B, el plan de reciclaje de desechos, y el formulario C, el reportaje de su plan de reciclaje. Si está completando un formulario C, entonces se encuentra en las etapas finales de su proyecto, y está en el proceso de obtener la autorización del permiso, antes de la inspección final. El formulario C verifica si se realizó su plan de reciclaje. La inspección final no se programará a menos que entregue un formulario C, que demuestre que se realizó el plan de reciclaje. Ahora podemos empezar. Para la primera sección del formulario C, ingresará información similar del formulario B que se envió anteriormente, con el número de permiso correspondiente. Por favor, anote la fecha en que está completando el formulario, incluyendo el mes, día y año. Incluya el número o números de permiso. Si el proyecto es un desarrollo de tramo, incluya el número de tramo. Incluya la descripción del proyecto. Incluya la dirección del proyecto y agrega el código postal en la casilla a la derecha. Incluya el nombre y información de contacto del solicitante y del contratista. Finalmente, anote la fecha de inicio y de finalización del proyecto, incluyendo el mes y el año. Por favor, lea las metas de desempeño. Como se explicó al principio del video, el formulario C es su reportaje de su plan de reciclaje, que verifica si se realizó la meta de desviar un mínimo de 65% de los materiales de CID del total de desechos. Tenga en cuenta que el programa solo es tan efectivo como la evidencia proporcionada por los solicitantes. Cada año, el Departamento de Recursos de Desechos del Condado de Riverside envía un informe a Cal Recycle sobre los requisitos de desviación del departamento. No poder mostrar evidencia de los esfuerzos de desviación de desechos de proyectos individuales impide la presentación de informes precisos a Cal Recycle. Para la próxima sección del formulario C, por favor lea las condiciones y coloque sus iniciales en cada casilla para reconocer que acepta cumplir con estas condiciones. La primera condición establece que el formulario C debe ir acompañado con evidencia de desviación de desechos. La evidencia puede ser en forma de cartas legibles, recibos originales, facturas y/o informes, incluyendo los pesos certificados para todos los materiales reciclados, reutilizados, convertidos en abono, recuperados y/o depositados en vertederos. Cada material indicado en su plan debe corresponder a un recibo con una fecha indicada. Tenga en cuenta que se deben guardar y enviar recibos de reciclaje y vertederos junto con el formulario. Esto es necesario para calcular el porcentaje de desviación de desechos en su formulario C. La segunda condición establece que todo el peso registrado de los materiales reciclados, reutilizados, convertidos en abono y/o recuperados, debe convertirse a toneladas e ingresarse en la casilla 1. Puede convertir libras a toneladas dividiendo la cantidad en libras por 2000. De igual forma, la tercera condición establece que todo el peso registrado del material que fue depositado en vertedero debe ser convertido a toneladas e ingresado en la casilla 2. La cuarta condición le pide que calcule la suma del total de desechos generados. Por favor, suma el peso de casilla 1 y casilla 2. La suma debe ingresarse en la casilla 3. La condición final le pide que calcule el porcentaje de desviación de desechos, dividiendo el total en casilla 1 por el total en casilla 3. El resultado debe ingresarse en la casilla 4. Ahora, veremos cómo el proceso de calculación se ve en la práctica en la segunda página del formulario C. Vamos a usar el proyecto de John como ejemplo. Digamos que John siguió su plan de reciclaje de su formulario B. Se espera que presente pruebas de la desviación de desechos, en forma de recibos o facturas de un establecimiento de reciclaje autorizada, además de fotografías de los materiales que se reutilizaron. En esta sección, John volverá a indicar el método de desecho y el establecimiento de reciclaje para cada material. De acuerdo a los recibos dados del establecimiento de reciclaje, de la estación de transferencia e instalación de recuperación de materiales, de la ciudad de Peris.
1.5 toneladas de cartón y 2.75 toneladas de concreto se reciclaron. Y 2 toneladas de basura se depositaron en vertederos. Usará las fotos de material reutilizado para estimar que aproximadamente 0.5 toneladas de madera se reutilizó. Ahora, verificará la suma del peso desviado en la casilla A y la casilla 1, y la suma del peso depositado en vertederos en la casilla B y la casilla 2. A continuación, calculará el total de desechos generado por sumando la casilla 1 y 2, e ingresará la suma en la casilla 3. Por último, calculará el porcentaje de desviación por dividiendo el peso en casilla 1 por el peso en casilla 3, multiplicar el resultado por 100, y obtener un resultado del 70.4% en la casilla 4. Para su propio proyecto, por favor complete esta sección con la mayor precisión posible. Antes de enviar, por favor asegúrese de firmar el formulario e incluir copias de los recibos, facturas, informes y/o fotos junto con su formulario C. Cuando esté listo, envíe el formulario por correo electrónico a wasteplanning@ripco.org para revisión. Por favor, espere de 2 a 3 días hábiles para recibir la confirmación de revisión del personal del departamento. Después de aprobación, las condiciones serán despejadas de su permiso y reflejado en el sistema. Si tiene alguna pregunta, por favor visite nuestro sitio web o comuníquese con la sección de planificación del Departamento de Recursos de Desechos del Condado de Riverside por medio de correo electrónico a wasteplanning@ripco.org o llámenos a 951-486-3200. Gracias por ver el video tutorial para el programa de desviación de desechos de construcción y demolición.